Bienvenidos a su canal Doctrina Católica Tradicional. Muchas gracias por escuchar y por favor, no olvide darle me gusta o like al video para que esta plataforma lo pueda recomendar a más personas. Comenzamos con nuestras oraciones. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amén. Sancte Micael Arcángelum, defende-nos in prelio, contra nequitiam et insidias diaboli esto presidium. Imperet illi Deus, supplices deprecamur. Tuque, princeps militia celestis, Satanam aliosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo, divina virtute in infernum detrude. Amén. Un heredero del consejo. Es un tema de la fraternidad sacerdotal de San Pío X. El siguiente artículo, del padre Jean-Michel Glaise, de la Fraternidad Sacerdotal de San Pío X, apareció por primera vez en el número de septiembre del año 2025 del Corriere de Roma. En él analiza la eclesiología del Papa León XIV y la relación del pontífice con el Vaticano II. Primero veamos una evaluación aún sin decidir. Bien, desde su elección al sumo pontificado el pasado 8 de mayo, el sucesor del Papa Francisco se ha mantenido bastante sobrio y discreto, en el sentido de que no se ha pronunciado abiertamente ni para rectificar ni para confirmar algunas de las posturas, más que sorprendentes, adoptadas por su predecesor. De hecho, dos puntos importantes han generado cierto desconcierto en el pueblo de Dios, o al menos en sus sectores más conservadores. No pocos de los fieles seguidores de Juan Pablo II se mostraron muy descontentos con la apertura autorizada, tanto por la exhortación apostólica Amoris Laetitia en el año 2016, como por la declaración Fiducia Supplicans en 2023. No pocos de los fieles seguidores de Benedicto XVI se mostraron igualmente descontentos con la falta de apertura y las restricciones impuestas por el motu propio Traditionis Custodes del año 2021. Este silencio y reserva del nuevo vicario de Cristo alimentan las expectativas más dispares entre todos aquellos decepcionados, e incluso, más que decepcionados, exasperados por el Papa Francisco. La pregunta que Jean-Pierre Mangendre planteó entre líneas el 13 de mayo del año 2025 en el sitio web Renaissance Catholic resume bien la situación. ¿Será León XIV el Papa de la Esperanza? La respuesta comienza con un tono de optimismo prudente. Solo hay una oportunidad para causar una buena primera impresión,
El dicho es conocido y muy cierto. En este sentido, el nuevo Papa León XIV parece estar en el camino correcto. Pocos minutos después de su elección, apareció en el balcón de la Basílica de San Pedro con la museta roja, la estola papal y una cruz pectoral dorada, manifiestamente consciente del significado de la dignidad papal que se le había sido conferida. Al elegir el nombre de León XIV, el nuevo Papa se reconecta con la larga historia de la Iglesia. Más allá de los nombres de los papas del Concilio Vaticano II, como Juan XXIII y Pablo VI, y los papas anteriores al concilio, Juan Pablo I y II, ya que la dinastía de Francisco aún no tiene descendencia. Las primeras intervenciones públicas del nuevo Papa destacaron por su profundidad intelectual, su verticalidad, su carácter sobrenatural y su tono decididamente cristocéntrico, sin dudar en llamar a la Iglesia arca de salvación, lo cual, por supuesto, no tiene nada que ver con el hecho de que la diversidad de religiones sea supuestamente una sabia disposición de la voluntad divina. Sin embargo, el presidente de Renaissance Catholic se mantiene prudente, y cito lo siguiente: cada persona intenta ahora discernir cuáles serán las principales orientaciones del pontificado. Si bien algunos elementos parecen definidos, como la benevolencia hacia los migrantes, aunque sin los excesos de su predecesor, un ejercicio menos solitario del poder papal, el deseo de apertura, la devoción a María, etc. Muchos otros temas permanecen abiertos. En efecto, León XIV aún no nos lo ha contado todo. Veamos ahora, de las apariencias al ser. Sin duda, lo que se nos ha mostrado desde los primeros momentos del nuevo pontificado es una imagen o apariencia, y debemos admitir que dentro de su contexto adecuado, esto tiene su importancia tras 12 años de la conducta mediática del Papa Francisco, que ha ido mermando cada vez más la credibilidad de la función papal. Solo podemos alegrarnos por la llegada de un sucesor de San Pedro que es visiblemente consciente de la excepcional dignidad que le confiere su elección. Pero más allá de las apariencias está el ser y las declaraciones del nuevo Papa. Lamentablemente, ya nos permiten temer, sin mucho riesgo de equivocarnos, que la orientación del Papa León XIV, aunque diferente a la de Francisco en cuanto a apariencias e imagen representativa, sigue siendo fundamentalmente la de los falsos principios del Vaticano II en lo que respecta al ser mismo de la nueva eclesiología ecumenista e indiferentista. El Papa León XIV ya parece ser tan hijo y heredero del último concilio como lo fue Francisco. Veamos ahora la eclesiología del Papa León XIV. Bien, el 19 de mayo del año 2025, apenas 10 días después de su elección, el Papa León XIV decidió dirigirse a los representantes de otras iglesias y comunidades eclesiales. Insistió en la urgencia del enfoque ecuménico en este año que conmemora el 1700 aniversario del primer concilio ecuménico de Nicea. La unidad ecuménica, explicó lo siguiente: solo puede ser unida en la fe. Y añadió: como obispo de Roma,
considero una de mis prioridades buscar el restablecimiento de la comunión plena y visible entre todos los que profesan la misma fe en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nuestra fe es, pues, la misma, aunque la comunión o unidad aún no se haya restaurado plenamente. Esto podría ser cierto si la unidad que se pretende restaurar fuera algo distinto a la unidad en la fe, pero no es el caso, puesto que, según el Papa, esta unidad ha de establecerse en la misma fe. ¿Cómo? Entonces, ¿puede afirmar que nuestra fe ya es la misma cuando nuestra unidad aún no está plenamente restaurada? El mismo problema se manifiesta en el discurso del Papa el 7 de junio a los participantes del simposio Nicea y la Iglesia del Tercer Milenio. Y cito: hacia una unidad católico-ortodoxa, un seminario celebrado en la Pontificia Universidad de Santo Tomás de Aquino. Citando el documento elaborado por la Comisión Teológica Internacional para el 1700 aniversario del Concilio de Nicea, el Papa declaró que el año 2025 representa una oportunidad invaluable para subrayar que lo que tenemos en común es mucho más fuerte, cuantitativa y cualitativamente, que lo que nos divide. De hecho, añadió lo siguiente: juntos creemos en el Dios Trino, en Cristo como verdadero hombre y verdadero Dios, y en la salvación por medio de Jesucristo, según las Sagradas Escrituras, leídas en la Iglesia y bajo la guía del Espíritu Santo. Juntos creemos en la Iglesia, el bautismo, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Y añadió lo siguiente: estoy convencido de que al regresar al Concilio de Nicea y reunirnos desde esta fuente común, podremos ver bajo una luz diferente los puntos que aún nos separan. ¿Cuáles son estos puntos? El Papa no lo especifica. Simplemente repite que al celebrar juntos esta fe de Nicea y proclamarla juntos, avanzaremos también hacia la restauración de la plena comunión entre nosotros. Pero, ¿a qué comunión se refiere? ¿Y cuáles son las divisiones que debemos superar para alcanzarla? Al recibir en Roma el 28 de junio una delegación del Patriarcado Ortodoxo de Constantinopla, el Papa recordó una idea ya presente en los textos del Concilio Vaticano II y reiterada constantemente por las declaraciones de la Congregación para la Doctrina de la Fe desde Pablo VI hasta Benedicto XVI. Y cito lo siguiente: la Iglesia Ortodoxa de Constantinopla es una iglesia hermana, y este tradicional intercambio de delegaciones entre las dos iglesias con motivo de las respectivas fiestas de sus santos patronos es signo de la profunda comunión que ya existe entre nosotras y reflejo del vínculo fraterno que unió a los apóstoles Pedro y Andrés, y expresó su intención, entre comillas, de preservar en el esfuerzo por restablecer la plena comunión visible entre nuestras iglesias. Veamos ahora una eclesiología inaceptable. ¿Cómo debemos entender todos estos comentarios que expresan únicamente las enseñanzas del Concilio Vaticano II? Especialmente los falsos principios del decreto
Unitatis Redintegratio sobre el ecumenismo? Las distintas declaraciones del Papa en los discursos citados anteriormente nos ofrecen algunas pistas. A la luz del decreto del Vaticano II, nos ayudan a comprender el enfoque del Papa León XIV. En efecto, en el discurso del 7 de junio, el Papa explica que, entre comillas, la unidad que anhelan los cristianos no será principalmente fruto de nuestros propios esfuerzos, ni se realizará mediante ningún modelo o plan preconcebido. Citando la oración compuesta por uno de los pioneros del ecumenismo, el padre Paul Courtier, el Papa añade que la unidad será un don recibido, entre comillas, según la voluntad de Cristo y por los medios que Él quiere, por la acción del Espíritu Santo. En el discurso del 19 de mayo, explica que, entre comillas nuevamente, nuestra comunión se realiza en la medida en que nos encontramos en el Señor Jesús. Cuanto más fieles y obedientes seamos a Él, más unidos estaremos entre nosotros. En el discurso del 28 de junio, añade que la comunión perfecta se alcanza, entre comillas, mediante un compromiso constante con la escucha respetuosa y el diálogo fraterno. Si entendemos correctamente, la unidad en cuestión es fruto de un diálogo impredecible fundado en la acción del Espíritu Santo que se produce a través del diálogo y la escucha recíproca. Sin embargo, el Papa León XIII, en su encíclica Satis Cognitum del año 1896, recordó que la Iglesia fundada y constituida por Jesucristo nuestro Señor, de ello se deduce que, contrariamente a lo que afirma León XIV, la unidad de los cristianos debe efectuarse mediante un modelo y un plan restablecidos y preestablecidos. Y cito, el modelo y el plan establecidos por el propio Hijo de Dios, fundador de la Iglesia. Por lo tanto, continúa León XIII con lo siguiente. Cuando se nos pregunta cuál es la naturaleza de la Iglesia, lo principal es ver qué quiso Cristo y qué hizo en realidad. A la luz de este criterio, es la unidad de la Iglesia lo que debe considerarse primordialmente. La unidad completamente fabricada por el Concilio Vaticano II es muy diferente, y por eso nunca podrá ser la unidad de los cristianos ni de la Iglesia de Cristo. En efecto, el Papa León XIII afirma nuevamente en Satis Cognitum lo siguiente. Cuando el divino fundador decretó que la Iglesia debía ser una en la fe, una en el gobierno y una en la comunión, eligió a Pedro y a sus sucesores como principio y centro, por así decirlo, de esta unidad. De ahí la enseñanza de San Cipriano, según la cual la herejía y el cisma surgen y se originan por la negativa a obedecer a la suprema autoridad. Entre comillas, las herejías y los cismas no tienen otro origen que la negativa a obedecer al sacerdote de Dios, y que los hombres pierden de vista que hay un solo juez en el lugar de Cristo en este mundo. Esta unidad de la Iglesia de Cristo es, por lo tanto, idéntica a la Iglesia Católica Romana, y no existe distinción real ni racional entre ambas. La unidad de la Iglesia
es fruto de un principio querido por Cristo. Este principio, siempre ausente en todas las comunidades separadas de la Iglesia, independientemente de los elementos cuantitativos o cualitativos que compartan con los católicos, es un principio sobrenatural, pues es divinamente instituido. Y cito, es el bien de la profesión externa de la verdadera fe y del verdadero culto, pero en la medida en que esto se alcanza bajo el gobierno jerárquico del Papa, líder supremo, y los obispos, líderes subordinados. Las demás comunidades cristianas disidentes pueden poseer algunos elementos en común con la Iglesia Católica, entre paréntesis, desde un punto de vista meramente material. Y cito, el bautismo válido, por ejemplo, o la profesión de ciertas verdades de la fe. Pero desde la perspectiva formal, se define por su rechazo a la primacía del obispo de Roma. Son sectas, es decir, etimológicamente, fragmentos separados de la verdadera Iglesia, y como tales, no comuniones aún imperfectas, sino privaciones y rechazos de comunión. La llamada comunión aún imperfecta con la que sueña el Papa León XIV, en consonancia con el Vaticano II, es en realidad una no comunidad y por eso nunca podrá alcanzar una unidad eclesial, es decir, una unidad social entre diferentes partes en pos de un mismo bien común bajo la dirección de una misma autoridad suprema, la del Vicario de Cristo. Para resumir nuestra postura, aquí presentamos formalmente nuestro argumento teológico. Y cito lo siguiente. Primera premisa fundamental: la unidad de la Iglesia, cuya cabeza visible aquí abajo es el Vicario de Cristo. Es la misma que la de la Iglesia Católica Romana. Prueba de esta primera premisa: el único vicario de Cristo es el obispo de Roma. Segunda premisa menor: la unidad de la Iglesia querida por Cristo es la de la sociedad cuya cabeza visible aquí abajo es el Vicario de Cristo. Conclusión. Por lo tanto, la unidad de la Iglesia querida por Cristo es solo la de la Iglesia Católica Romana y no la que el Papa León XIV describe siguiendo las líneas del Vaticano II. Veamos ahora León XIV y la primacía de la Iglesia de Roma. Bien, en su discurso del 17 de julio, León XIV llegó a afirmar que Roma, Constantinopla y todas las demás sedes no están llamadas a competir por la primacía. No sea que corramos el riesgo de encontrarnos como los discípulos, que mientras Jesús anunciaba su pasión, discutían sobre quién de ellos era el mayor. Lo leemos en San Marcos capítulo 9, versículos 33 al 37. Lamentamos tener que decir esto, en detrimento de la postura del Papa, pero es evidente que el texto del Evangelio se está desviando de su verdadero significado y utilizándose para apoyar una ideología, la de la nueva eclesiología del Vaticano II, en la más absoluta confusión. Lo que el supuesto pasaje realmente significa es que Cristo prohibió a sus discípulos no la autoridad, sino un espíritu de dominación, que es un abuso de la autoridad de quien la posee. Es claro que, por voluntad de Cristo, San Pedro posee
autoridad sobre los demás apóstoles y que en este sentido es mayor que ellos. Es manifiesto además que la sede de Roma posee primacía sobre todas las demás. Estos son dogmas de nuestra fe, reafirmados en su momento por el Concilio Vaticano I en la Constitución Pastor Eternus. No vemos cómo conciliar con la sana doctrina revelada por Dios y reafirmada por la solemne definición de este concilio, la afirmación del Papa León XIV, tal como se expresa en su discurso del 17 de julio. Sobre todo porque, en las actas del Concilio de Constanza, entre las proposiciones condenadas de Juan Wycliffe y Juan Hus, se encuentra la siguiente, y cito: no es necesario para la salvación creer que la Iglesia de Roma es superior a las demás iglesias. ¿Gracia de Estado? Bien, al final de los comentarios citados, el señor Maugendre concluye en los siguientes términos, y cito: fundamentalmente, nadie parece saber cuál es la percepción del Papa León XIV sobre la gravedad de la crisis en la Iglesia, sus causas y las soluciones que requiere. Lo que sí es cierto es que solo él tiene la gracia del Estado para gobernar la barca de San Pedro. Esto es cierto, y el señor Maugendre tiene razón al recordárnoslo. Pero, basándonos en los distintos discursos del Papa que acabamos de citar, parece más que dudoso que, suponiendo que sea consciente de que existe una crisis en la Iglesia, León XIV vea su causa profunda en las enseñanzas del Vaticano II. Lo que es indudable, sin embargo, es que la gracia del Estado nunca ha hecho a nadie clarividente ni infalible, ni tampoco anula la libertad de quien la recibe. La gracia del Estado no es una gracia milagrosa. Es la ayuda que Dios concede en proporción a la misión que Él le confiere, en aras del bien común de la sociedad y de la Iglesia, a quien es responsable de ellas. Esto significa que si hace mal uso de su libertad y fracasa en su misión, la persona que aún así recibió la gracia del Estado será considerada aún más severamente responsable de su propio fracaso. Decir que solo el Papa, entre comillas, tiene la gracia de Estado para gobernar la barca de San Pedro, no significa que la Iglesia sea inmune al mal gobierno de un mal Papa. Y ciertamente no debería ser ilegítima ninguna reacción de los fieles, sacerdotes y obispos, quienes también son miembros del pueblo de Dios y del cuerpo místico de Jesucristo, en el contexto de una situación de necesidad en la que, a pesar de la gracia de Estado que solo a él se le ha concedido, el Papa escandaliza a la Iglesia, alimentándola con el veneno mortal de una nueva eclesiología ecumenista e indiferentista. Sí, el Papa León XIV es el único que recibe la gracia de Estado reservada al sucesor de San Pedro en el gobierno de la Iglesia, pero los obispos también tienen su gracia de Estado otorgada para mantener vivo el sacerdocio para la salvación de las almas. Esta es la gracia que llevó al arzobispo Lefebvre a transmitir el episcopado a 4 de sus hijos para la operación supervivencia de la tradición
de la Iglesia. La misma gracia pronto podría traer al padre Pagliarani, decidido que había llegado el momento de proceder con nuevas consagraciones episcopales en la sociedad. Nuevamente, por el mismo motivo, continuar la Iglesia a pesar de las semillas de autodestrucción que lamentablemente sigue alimentando la predicación del nuevo Papa León XIV. En cuanto al resto del pueblo de Dios, tienen la gracia suficiente para orar incesantemente por el Papa León XIV, con fidelidad a las gracias recibidas, para que sea fiel a su misión, que es condenar de una vez por todas los falsos principios de esta eclesiología venenosa. Oremos por el Papa León XIV.